Mia se secó la frente con el dorso de la muñeca, sintiendo la punzada del cansancio calar hondo en sus huesos. Eran casi las 2 de la madrugada, mucho después de la hora en que debería haber terminado su turno. Pero el hotel volvía a tener poco personal, y cuando la suite del ático solicitó una limpieza urgente, el gerente ni siquiera se molestó en preguntar. Simplemente le entregó la tarjeta de acceso, con esa mirada que decía que no tenía opción. Mia necesitaba el trabajo. Necesitaba cada dólar. Así que forzó una sonrisa, asintió y arrastró los pies hacia el ascensor privado. Para cuando llegó al último piso, su cuerpo pesaba más que su carrito de limpieza. El ático siempre la intimidaba, no por su tamaño, sino por quién era su dueño. Adrian Cole, el multimillonario director ejecutivo de Cole Enterprises, un hombre cuyo nombre aparecía en revistas de negocios, eventos de lujo y escándalos sociales. El tipo de hombre que Mia solo había visto, de lejos, en las pantallas de televisión, instaladas en los vestíbulos de los hoteles. Le habían asegurado que no estaba en la suite esa noche. Estaba en una reunión en Los Ángeles, o eso creía Mia. Empujó la puerta e inhaló. El aroma a colonia fresca aún flotaba en el aire. Por un momento se preguntó si su gerente había mentido y Adrian acababa de irse. En cualquier caso, necesitaba terminar. Le temblaban las piernas mientras iba de una habitación a otra, doblando toallas, cambiando artículos de tocador, limpiando vidrios y acomodando los bordes del edredón con pulcritud, como lo había hecho miles de veces. Pero esta noche sus ojos ardían más de lo habitual, y cada parpadeo duraba un segundo de más. Mitad de esponjar las almohadas, sus manos se detuvieron, su visión se nubló, parpadeó con fuerza. Pero la habitación pareció balancearse. La cama, enorme, suave, tentadora, permanecía allí como una silenciosa tentación. Mia sabía que ni siquiera debía pensar en ello. Los trabajadores no se sentaban en camas multimillonarias, y mucho menos se acostaban en ellas, pero su cuerpo había llegado a su punto de quiebre. Se dijo a sí misma que solo descansaría sus ojos. Por un momento, solo un momento. Nadie lo sabría nunca. Mia se sentó lentamente en el borde de la cama y se acurrucó sobre el edredón. El calor la envolvió al instante. Respiró hondo y ni siquiera sintió que se desvanecía. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del sol se filtraba por los ventanales. Se le paralizó el cerebro. Su corazón se paró, y de pie, a los pies de la cama, con las manos en los bolsillos, y su alta figura recortada contra el brillante horizonte, estaba el mismísimo Adrian Cole. Mia se incorporó de golpe, casi cayéndose de la cama. Tenía el pelo revuelto, el uniforme arrugado y la huella del sueño en la mejilla. El horror le invadió el pecho. Era el fin. No solo la habían despedido, sino que probablemente la arrestarían por allanamiento o algo igual de grave. Los multimillonarios no toleraban los errores, no aceptaban disculpas de los limpiadores de hoteles. No las aceptaban. Ni siquiera podía respirar del pánico. Lo siento mucho, señor. Tartamudeó mientras se levantaba a toda prisa. Por favor, no era mi intención. Solo estaba. No lo pensé. Levantó la mano levemente y ella dejó de hablar, aunque su corazón seguía latiendo frenéticamente. «Estabas durmiendo», dijo Adrian, con calma, su tono ilegible. Mia tragó saliva con dificultad. «Sí, señora, lo siento mucho. Debí de estar más cansada de lo que pensaba. Por favor, no me despidas. Puedo explicarlo. Prometo que no volverá a suceder. Por favor». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó, sin sonar enojado, solo curioso. La pregunta la sobresaltó. Había esperado gritos, amenazas, guardias de seguridad, sacándola a rastras. Pero él permaneció allí con una calma con la que no supo qué hacer. Durante años, susurró. «¿Y cuántos turnos has trabajado esta semana?». Dudó. «En 7, todos dobles». Adrian arqueó ligeramente la ceja.
¿7 dobles? El hotel tiene poco personal, explicó rápidamente. Y realmente, necesito las horas. No quise faltarle al respeto, estando aquí. Juró que no lo intentaba. Mía, dijo él, su voz repentinamente más firme, pero no cruel. Estás temblando. En ella bajó la mirada. Sus manos temblaban incontrolablemente. La vergüenza la invadió. Me voy, murmuró. Voy por mis cosas. Lo siento mucho. Pero Adrian se acercó un paso más, observándola con una expresión que ella no pudo descifrar, ni ira, ni molestia. Algo más tranquilo, algo que se sentía peligrosamente cerca de la preocupación. Pensaste que te iba a despedir, dijo él. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. El miedo en sus ojos lo decía todo. Adrian dejó escapar un suspiro lento y se dirigió a la cocina. Para un hombre conocido por ser frío en los negocios, sus movimientos fueron inesperadamente pacientes. Abrió un armario, sacó una botella de agua y se la ofreció. Ella la miró fijamente. ¿A él? ¿Bebe?, dijo simplemente. Mía dudó, confundida. Ningún multimillonario debería ofrecerle agua a una limpiadora que dormía en su cama. Nada en ese momento tenía sentido, pero aceptó la botella con ambas manos, apretando los labios para evitar que le temblaran. Estás agotada, dijo Adrian en voz baja, y quien quiera que te esté programando así es un irresponsable. Casi se rió, pero estaba demasiado asustada para emitir ningún sonido. ¿No estás enojada?, preguntó finalmente. Si estuviera enojada, respondió, lo sabrías. Hizo una pausa y añadió, pero no, claramente no. Viniste aquí con malas intenciones. Y puedo ver cuando alguien es llevado al límite. Mía sintió que el borde de su pánico se suavizaba, reemplazado por confusión. ¿Por qué estaba siendo amable? ¿Por qué siquiera le hablaba? Los hombres, como él, no se fijaban en gente como ella, a menos que hubiera un problema del que quejarse. No debería haber dormido aquí, dijo en voz baja. Tienes razón. Tienes razón, asintió él, haciendo que su corazón volviera a encogerse, hasta que añadió, pero eres humana, y los humanos se cansan. Parpadeó, sin saber cómo responder. Entonces, sorprendentemente, él le preguntó, ¿has comido? Abrió la boca y luego la cerró. No había comido desde ayer por la tarde. No quería admitirlo, pero su silencio fue suficiente respuesta. Adrian asintió para sí mismo, como si confirmara algo. Pasó junto a ella y cogió el teléfono. Llamo a tu gerente, dijo. El pánico la invadió de nuevo. Por favor, no me despidas, suplicó. No te voy a despedir, dijo. Te doy el resto del día libre. Consuelo se quedó paralizada. Consuelo, Cian la miró. Y solicito que se ajuste tu horario. No más 7 turnos dobles seguidos. Mía ya no entendía nada. A los multimillonarios no les importaban los horarios más limpios. No intervenían. No miraban al personal exhausto, con nada parecido a la empatía. Pero Adrian Cole la miraba como si no fuera invisible, como si importara. ¿Por qué haces esto?, susurró Adrian. Hizo una pausa, observándola de nuevo con esa misma mirada indescifrable. ¿Por qué?, dijo lentamente. Quiero saber más sobre la mujer que se durmió en mi cama, en lugar de desplomarse en el suelo. Mía se quedó sin aliento. No estaba furioso, no lo desestimaba. Estaba interesado. Y en ese momento, Mía se dio cuenta de que todo había cambiado. No porque durmiera en la cama de un multimillonario, sino porque éste se había fijado en ella de una forma que nadie antes lo había hecho. Y nada en su vida volvería a ser igual. Mía no podía dejar de pensar en Adrian Cole. Incluso, después de terminar su turno y volver a las concurridas calles de Manhattan, el recuerdo de su presencia serena y mesurada persistía. Era extraño cómo un solo encuentro podía conmocionar a alguien de forma tan completa. Y sin embargo, lo que más la inquietaba no era el miedo, era la curiosidad. ¿Por qué había sido amable? ¿Por qué le había ofrecido tiempo libre pagado? Un privilegio que ninguna limpiadora, según ella, había recibido jamás. A la mañana siguiente,
Mia volvió a su rutina con una mezcla de aprensión y anticipación. Ella aún no lo sabía, pero Adrian ya se había interesado. Había llamado al gerente del hotel él mismo, ordenándole que redujeran las horas de Mia y que descansara lo suficiente. Un acto pequeño, pero para Mia fue como si una mano invisible hubiera cambiado el curso de su vida. Su primera pista de que las cosas estaban cambiando llegó a mitad de semana. Estaba limpiando el vestíbulo. Cuando sonó el teléfono, la recepcionista se lo entregó, con una mirada curiosa. «Esto es para usted», susurró. Mia dudó. Luego se llevó el auricular a la oreja, señora Turner. La voz de Adrian llegó, tranquila, pero inconfundiblemente autoritaria. «Sí, soy Mia», respondió con voz temblorosa. «Espero no molestarla», dijo. «Solo quería ver cómo estaba». «Asegúrese de descansar un poco, Mia», parpadeó. De pie, un director ejecutivo multimillonario, revisando a una limpiadora de hotel. «Joan, estoy bien. Gracias, señor», logró decir. «No tienes que llamarme señor», dijo. Su voz se suavizó. «Quiero saber más sobre ti. Mia, ¿estás libre para tomar un café mañana?» Su corazón se aceleró en John. «Sí, puedo», tartamudeó, casi dejando caer el teléfono. A la mañana siguiente, se encontró parada fuera de un pequeño y tranquilo café, nerviosa e insegura de qué esperar. Adrian llegó exactamente a la hora, con un traje a medida que de alguna manera no lo hacía intimidante, solo autoritario. La saludó con una pequeña sonrisa encantadora. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban. «Sé que esto debe parecer inusual». «Es un poco inusual», admitió Mia. «Quiero decir, ¿por qué te importaría una limpiadora de hotel?» Adrian se recostó, observándola como si intentara leer sus pensamientos. «Porque la honestidad es rara en mi mundo. Todos tienen una agenda. Todos usan una máscara. Pero tú eres genuina. No finges ser algo que no eres. Eso es refrescante, Mia». Se sonrojó. No sabía cómo responder. Los halagos de un hombre como Adrian le parecían peligrosos, como si pudieran ser una trampa, pero había una sinceridad en sus ojos que no podía ignorar. Durante las siguientes semanas, Adrian encontró más razones para buscarla. La invitaba a recorrer su galería de arte, lo acompañaba a eventos benéficos, o simplemente quedaban para almorzar en cafeterías tranquilas, lejos de los paparazzi. Cada encuentro revelaba facetas de él que Mia no esperaba. Tras la fachada de multimillonario, se escondía un hombre que había sufrido pérdidas, traiciones y desamores. Fue durante una tarde tranquila en su apartamento que empezó a comprender la profundidad de su dolor. Adrian se sirvió una copa y le hizo un gesto a Mia para que se sentara frente a él. No malgastó palabras, se limitó a contemplar el horizonte de la ciudad, como si dudara si debía compartir su historia. «Mi última relación terminó mal», dijo finalmente, con la voz tensa. «Era mi prometida. Confié plenamente en ella y me traicionó. No fue solo una ruptura, me mintió sobre todo, sobre sus sentimientos, sus intenciones, y cuando estalló el escándalo, casi destruyó mi empresa y mi reputación». Mia escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Nunca había visto a Adrian Cole vulnerable. Así, no era la figura intocable e indómita de los tabloides de negocios. Era solo un hombre atormentado por la traición de alguien más. «He construido muros a mi alrededor desde entonces», continuó. «No dejo entrar a la gente. Pero tú eres diferente. No pides nada, no juzgas. Simplemente existes sin fingir». Algo dentro de mí cambió. Se dio cuenta de que la atracción que sentía hacia él ya no era simple curiosidad o emoción, era compasión, admiración y un creciente deseo de comprender al hombre detrás del título. Pero a medida que su conexión se profundizaba, Mia comenzó a notar la sutil tensión a su alrededor. Miembros del círculo íntimo de Adrian, los que manejaban sus asuntos comerciales, sus asistentes personales, incluso algunos parientes lejanos,
la observaban de cerca. No todos eran amigables. Una noche, Adrian la invitó a una cena privada en su ático. Al bajar del ascensor, notó las miradas tenues, los susurros. Se sintió como una intrusa en un mundo al que no pertenecía. Pero Adrian la tomó de la mano, guiándola con delicadeza al comedor, y la calidez de su presencia hizo que los murmullos se desvanecieran en ruido de fondo. Durante la cena, el teléfono de Adrian vibró constantemente. Se disculpó brevemente y regresó con expresión tensa. «Están preocupados por ti», admitió en voz baja. «Algunas personas de mi círculo creen que no perteneces aquí y buscan una razón para echarte». A mí ese se le encogió el estómago. Solo quería hacer su trabajo y sobrevivir. Ahora estaba atrapada en una red de riqueza, poder y celos. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. «Porque veo algo en ti que nadie más ve», dijo Adrian. «Veo honestidad, integridad, valentía. Ya has sobrevivido a más que la mayoría de la gente que conozco. Y aún así sigues siendo amable y con los pies en la tierra. Por eso te temen». Las palabras la impactaron más de lo esperado. Mia se había pasado la vida trabajando largas horas, pasando desapercibida, sobreviviendo en una ciudad que a menudo parecía indiferente a las dificultades. Y aquí estaba un hombre que no solo la notaba, la valoraba. Durante las semanas siguientes, Mia se sintió atraída por el mundo de Adrian más de lo que jamás imaginó. Asistía a inauguraciones de galerías, eventos benéficos y cenas de negocios, siempre atenta a observar y aprender, siempre consciente de que su presencia era inusual en esos círculos. Sin embargo, Adrian la trataba como a una igual, no como una novedad, y eso marcaba la diferencia. Sus conversaciones se profundizaron. Adrian hablaba con franqueza sobre sus miedos, sus arrepentimientos y la carga de la riqueza y el poder. Mia también compartía historias de su vida, las largas horas limpiando, los sacrificios que hacía por su familia, las pequeñas victorias que la mantenían en marcha. Cada intercambio fortalecía el vínculo entre ellos, creando una confianza que ninguno había anticipado. Pero con la confianza llegaba la tensión. No podía ignorar las sutiles maquinaciones de su mundo. Ejecutivos rivales, colegas celosos e incluso familiares lejanos susurraban dudas sobre ella. Empezaron a surgir preguntas sobre sus intenciones, su pasado y su influencia. Era evidente que cuanto más se acercaba a Adrian, más peligrosa se volvía su posición. Una noche, tras un largo día de reuniones y eventos, Mia se encontró a solas con él en la azotea de su apartamento. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente ante ellos, brillantes y vivas. «¿Por qué sigues defendiéndome?», preguntó en voz baja. «Porque te lo mereces», respondió Adrian, con la mirada fija en ella. «Y porque no puedo ignorar lo que siento, no lo haré». El corazón de Mia latía con fuerza. «Pero hay gente conspirando contra mí, contra nosotros. No quiero causarte problemas». Se giró para mirarla, con la mirada firme e inquebrantable. «La vida es complicada, Mia, la gente siempre juzgará. Pero no voy a dejar que el miedo decida lo que hago, ni a quién dejo entrar en mi vida. Y nunca he conocido a nadie como tú». Por primera vez en su vida, Mia se sintió realmente vista, y con esa comprensión llegó una mezcla de euforia y miedo. Estaba entrando en un mundo que solo había vislumbrado desde lejos, un mundo de poder, riqueza y secretismo. Y lo hacía no como una observadora silenciosa, sino como alguien que importaba. Mientras el viento soplaba a su alrededor, tirándole del pelo, Mia comprendió una verdad innegable. Ya no era solo una limpiadora de hotel que se había quedado dormida accidentalmente en la cama de un multimillonario. Era parte de una historia mucho más grande que ella misma. Y los secretos que Adrian cargaba, su pasado desamor, su corazón reservado, los enemigos que rondaban en silencio ahora estaban entrelazados con su propio viaje. Y en el fondo, sabía que esta conexión, frágil pero innegable,
los obligaría a ambos a enfrentar verdades que habían evitado durante años. El mundo de la riqueza y el poder podía ser peligroso. Pero por primera vez, Mia sintió que tenía un lugar en Ellen. Y ese lugar estaba justo al lado de Adrian Cullen. Pero también lo sabía. Cada paso más cerca de él significaba caminar hacia una tormenta. Todavía no podía ver a la gente observando, susurrando, conspirando. No eran solo curiosos, estaban listos para atacar. Y Mia, con todas sus fuerzas, tendría que luchar para aferrarse a la única persona que lo había cambiado todo para ella. Mia acababa de regresar de su turno, agotada pero eufórica. Las últimas semanas habían sido un torbellino de cenas privadas, visitas a galerías de arte y conversaciones tranquilas en la azotea con Adrian. Había empezado a sentir que pertenecía a su mundo, como si su vida finalmente se hubiera inclinado hacia algo más brillante. Sin embargo, no se había dado cuenta de lo frágil que era realmente ese nuevo mundo. Comenzó con una notificación en su teléfono, un correo electrónico de la gerencia del hotel. Su corazón dio un vuelco. Lo abrió y encontró un mensaje reenviado de una compañera de trabajo, una recepcionista Junio R., a la que apenas conocía. Adjunto, había varias fotos de mí, tomadas sin su conocimiento, en el ático de Adrian. Las imágenes eran lo suficientemente íntimas como para sugerir algo inapropiado. Ella con ropa informal, riendo y compartiendo café con Adrian. Una toma, incluso, la mostraba rozando accidentalmente su brazo. A Mia se le encogió el estómago. Su mente corría. No, esto no puede estar pasando, susurró. El correo incluía una nota del remitente. Parece que el multimillonario tiene un nuevo favorito. Para que lo sepas, el equipo directivo no lo ignorará. Cundió el pánico. Se había esforzado por pasar desapercibida, por ganarse su lugar con honestidad e integridad. Y ahora todo se estaba tergiversando. El escándalo no era solo sobre ella. La reputación de Adrian, su imagen de multimillonario disciplinado e intocable, estaba en riesgo. Mia sintió como si los muros de su mundo se derrumbaran a su alrededor. Para cuando llegó a la oficina de Adrian, le temblaban las manos. Estaba revisando documentos en su portátil, con la misma calma de siempre, pero en cuanto la vio, lo cerró y le dedicó toda su atención. Mia, ¿qué ha pasado? Su voz era firme, pero ella captó la tensión subyacente. Le entregó su teléfono. Alguien filtró fotos mías en tu ático, tartamudeó. Dicen cosas que no son ciertas. Yo podría perder mi trabajo. Tú podrías. Tu reputación. Su voz vaciló. Adrian miró la pantalla, apretando ligeramente la mandíbula. Por primera vez, Mia vio la agudeza del hombre tras su semblante tranquilo. El bando que gobernaba las corporaciones y lidiaba con la traición. Muéstramelo todo, dijo. Mia revisó rápidamente los correos electrónicos y las publicaciones en redes sociales. Los comentarios llovieron, especulando, burlándose, cuestionando. Los rumores de celos y escándalos se extendían más rápido de lo que ella podía procesar. Esto es inaceptable, dijo Adrian, finalmente. Intentan presentar esto como algo que no es, y han elegido a la persona equivocada para subestimarlo. Mia tragó saliva, sin saber si sentir alivio o miedo. Yo no sé qué hacer. Haz lo que yo hago cuando te enfrentas a mentiras, dijo, mirándola fijamente. Te pones de pie y me dejas defenderte. En los días siguientes, la situación se intensificó. Las columnas de chismes recogieron la historia y las redes sociales estallaron en especulaciones. Mia intentó esconderse en las sombras, evitando las noticias, evitando a sus amigos, incluso evitando el trabajo. Cada vez que entraba al hotel, sentía las miradas curiosas de sus compañeros de trabajo sobre ella, juzgándola, susurrándole. Entonces, Adrian hizo algo que ella nunca esperó. Convocó una conferencia de prensa. Mia se sentó a su lado, con el corazón latiendo con fuerza,
mientras las cámaras destellaban y los periodistas murmuraban preguntas. Adrian se aclaró la garganta, erguido con un traje a medida, proyectando confianza y autoridad. Damas y caballeros, comenzó. Estoy aquí para abordar una historia que ha circulado sobre mi vida personal, específicamente sobre una empleada de nuestro hotel, Mia Turner. Estas afirmaciones son falsas, engañosas e irrespetuosas. Mia no ha hecho nada malo. Es una empleada honesta y trabajadora, que merece respeto, no escándalo. La sala estalló en preguntas, pero Adrian levantó una mano, silenciando el caos. Se ha ganado mi confianza, y no permitiré que nadie difame su carácter ni cuestione su integridad. Cualquiera que afirme lo contrario está difundiendo rumores con malas intenciones. Mia Turner es una parte valiosa de mi vida y mi trabajo, y eso no está en debate. Mia parpadeó. La apoyó. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas amenazaron con derramarse. Nadie la había defendido así. Ni su familia, ni sus jefes, ni siquiera sus amigos. Y sin embargo, allí estaba Adrian Cole, el multimillonario intocable, de pie junto a ella, firme. Las reacciones negativas no cesaron de inmediato. Algunos críticos lo calificaron de maniobra publicitaria, algunos murmuraron que las fotos eran un montaje, y otros especularon sobre sus motivos. Pero la declaración pública de Adrian cambió la narrativa. Los rumores se volvieron menos amenazantes, la especulación menos virulenta, porque él había tomado una postura. Después de la rueda de prensa, Adrian y Mia regresaron a su ático. El silencio se extendió entre ellos por un momento, denso y cargado. Entonces, finalmente habló, esta vez más suave. No tienes idea de cuántas veces me he quedado callada. Mia, cuántas veces he visto cómo se difundían mentiras sobre gente que me importa, y no he hecho nada. Pero esta vez no podía. No contigo, Mia, negó con la cabeza, abrumada. No merezco esto, susurró. Sí que lo mereces, dijo él con firmeza. Mereces honestidad, respeto y un lugar donde no tengas que esconderte. Y lucharé para dártelo. Por primera vez, Mia se permitió respirar. El miedo que la había dominado, la ansiedad que la había hecho sentir impotente, empezó a desaparecer. Se dio cuenta de algo profundo. Estar junto a Adrian no se trataba solo de defender su reputación. Se trataba de elegir afrontar el caos de la vida con alguien a quien le importara. En las semanas siguientes, las cosas empezaron a calmarse. La atención de los medios disminuyó, los chismes se desvanecieron, y el trabajo de Mia permaneció seguro. Sus colegas la miraban de otra manera. Ahora, algunos con curiosidad, otros con envidia. Pero a mí, allá no le importaba. Tenía a alguien que creía en ella, alguien que lo había arriesgado todo para protegerla. Su relación se profundizó, pero no fue solo romance. Fue una alianza forjada en la confianza. Al afrontar la adversidad, juntos, Adrian compartió más de su mundo con ella. Los desafíos de dirigir un imperio global, las presiones del escrutinio público, la soledad de la riqueza. Y Mia compartió su mundo, sus luchas, sus victorias, sus sueños de un futuro que apenas se había permitido imaginar. Una noche volvieron a estar juntos en la terraza de la azotea, con las luces de la ciudad brillando bajo ellos. Adrian le tomó la mano, un gesto tranquilo y lleno de significado. ¿Sabes?, dijo, el amor te encuentra de las maneras más extrañas. Nunca esperé que fuera así, que conocería a alguien como tú en mi propio ático, de todos los lugares posibles. Mia rió suavemente. El sonido se mezcló con el murmullo de la ciudad. Yo tampoco lo esperé, admitió. Me acabo de quedar dormida en tu cama. Sonrió. La tensión de las últimas semanas se disolvió en esa expresión. Y sin embargo, aquí estamos, dijo, acercándola más. A veces los errores conducen, a lo mejor. Mia apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante de sus latidos. Por primera vez, Mia se sintió segura, no solo por el escándalo o los chismes, sino por el miedo que siempre la había ensombrecido. Comprendió que la vida podía cambiar
en un instante que el amor podía surgir en los lugares más inesperados y que mantenerse unidos contra el mundo los hacía más fuertes. A partir de ese momento, Mia y Adrian afrontaron los retos que les aguardaban, no como un multimillonario y una limpiadora de hotel, sino como socios unidos por la confianza, el respeto y un amor forjado en el fuego de la adversidad. El mundo podía observar, susurrar y especular, pero ellos sabían la verdad. A veces, las conexiones más extraordinarias surgían en los momentos más simples e improbables. Y para Mia, la chica que una vez temió ser invisible en las sombras de un hotel abarrotado, la vida había cambiado por completo. Había encontrado no solo un lugar en el mundo de Adrian, sino un amor que demostraba que la fortuna no era lo único que podía transformar una vida. El coraje, la honestidad y un momento de vulnerabilidad inesperada le habían abierto la puerta y ella la había cruzado hacia un futuro que nunca imaginó, pero sin el cual ahora no podía imaginar vivir. No olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte para ver más historias instructivas e inspiradoras.